Buenas noches, amados hermanos, bienvenidos a este estudio bíblico. Gracias por acompañarnos. En esta ocasión no ven todas las pantallitas porque este estudio lo grabé antes para no dejar de tener un estudio bíblico, ya que nosotros vamos a estar de viaje en nuestra amada iglesia de Indiana. Estaremos viajando de martes a martes, así es que no queríamos dejarlo sin el estudio bíblico para no perder la continuidad. Gracias por acompañarnos. Ahí donde están, yo les voy a pedir que por favor nos acompañen a orar y nos ponemos en las manos del Señor. Oremos, hermanos. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia, por tu bondad. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros en gran manera, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Tú nos amas, Señor, y tienes planes de bien y no de mal. Padre, gracias por atraernos a tu Hijo Jesucristo. Y Señor Jesucristo, gracias por salvarnos en la cruz del Calvario. Gracias por dar tu vida por nosotros, Señor. Gracias por ocupar nuestro lugar, no solo en la cruz, sino también en el infierno. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos. Y te damos gracias en esta noche, Señor, por tu gran amor y tu misericordia y tu bondad. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra, Señor, es una luz que nos alumbra el camino. Tu palabra es un pan que nos fortalece. Gracias por tu provisión para nosotros, Señor. Y gracias por tu Santo Espíritu, que es quien nos conduce a toda verdad. Tu Santo Espíritu es quien nos abre los ojos del entendimiento para ver las maravillas de tu ley. Señor, en esta noche nos ponemos en tus manos, suplicándote que nos guardes y que nos des ese entendimiento, Señor, para poder comprender tu palabra. Sé con nosotros, Señor. Bendícenos en esta noche, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Como siempre, vamos a compartir la presentación. Y queridos hermanos, estamos estudiando el tema grande que es los eventos finales de la Biblia. Estamos en la segunda parte, hermanos, y esta segunda parte la hemos dividido en tres, así es que hoy nos corresponde estudiar el inciso C de estos eventos finales. Aquí les estoy dejando los códigos QR, hermanos, para que se puedan añadir a las comunidades que tenemos, ya que algunas personas que no pertenecen a las comunidades escriben en YouTube pidiendo la manera de poder acceder. El, el código que aparece a su izquierda, hermanos, es para que ustedes puedan ser miembros de la comunidad de los estudios bíblicos por Zoom. ¿Qué ventaja tienen? Porque los pueden ver después en YouTube, pero ¿qué ventajas tienen? Que lo pueden ver en vivo en Zoom y además de eso, que cada semana ustedes tienen acceso a todo el material que se comparte. Ese material yo se los envío en formato PDF. Así es que si ustedes desean participar de esta comunidad, solo escaneen este código. Y también tenemos otra comunidad muy linda donde enviamos los libros de la doctora Hicks, los enviamos por fracciones de lunes a viernes en el formato del texto del WhatsApp con permisos, tenemos los permisos para compartirlos y si ustedes quieren ser parte de esta comunidad, entonces solamente tienen que escanear el código del lado derecho y ya serían parte de ambas comunidades. Siempre les extiendo el conocimiento del contenido para que podamos saber dónde estamos. La primera parte de este estudio, hermanos, fue las fiestas de Israel y su cumplimiento en la persona del Señor Jesucristo. La segunda parte que estamos hoy y que es la parte final del segundo tema es de otros eventos que están por suceder. Y si Dios lo permite, la próxima semana estaremos estudiando la edad perfecta y las recompensas eternas. Siempre les menciono, hermanos, que estas enseñanzas están basadas en todo el material que nos predicó nuestra amada doctora Hicks y las enseñanzas también del pastor Carlos Estal de Guatemala. Estos son los otros eventos que estamos estudiando en este segundo tema, hermanos. Vamos a estudiar el juicio del gran trono blanco, ya estudiamos la gran tribulación, estudiamos la segunda venida de Cristo, la semana pasada estudiamos el tribunal de Cristo y estaremos estudiando también las bodas del Cordero. Este es el contenido del material para esta noche. Esta noche, hermanos, estudiaremos Dios mediante las bodas del Cordero, la segunda venida del Señor Jesucristo, que no es lo mismo que el arrebatamiento o rapto. Vamos a estudiar el milenio
y por último, el juicio del gran trono blanco. Estos son los 4 temas de esta noche. Siempre les hago un repasito para que podamos orientarnos. En la primera enseñanza, hermanos, estudiamos las fiestas de Israel, que son las que aparecen en color amarillo. Estamos estudiando la línea del tiempo desde la muerte y resurrección del Señor Jesucristo y hasta lo que la doctora Hicks le llama la edad perfecta, donde están los nuevos cielos, la nueva tierra, la nueva Jerusalén. Eso es allá arriba, pero también hay algo que se llama las tinieblas de afuera y el lago de fuego. Esto que estamos viendo aquí, hermanos, Dios mediante, lo estudiaremos la próxima semana. Les decía que en color amarillo están las fiestas de Israel, que ya se han cumplido. Ya se cumplieron estas primeras 4 fiestas. Esas ya están cumplidas, hermanos. El siguiente evento en el calendario del Señor Jesucristo es la fiesta número 5, que es la fiesta de las trompetas o el arrebatamiento. Falta que se cumpla la fiesta número 6, que es la fiesta de la expiación. Y por último, falta la fiesta número 7, que es la fiesta de los tabernáculos. La semana pasada estudiamos el tribunal de Cristo y hoy nos corresponde estudiar todos los demás eventos que todavía no hemos visto, como las bodas del Cordero. Vamos a estudiar la segunda venida del Señor, aunque ya vimos algo en la primera enseñanza. Estudiaremos también el milenio y estudiaremos, hermanos, el juicio del gran trono blanco. Esos son los eventos que vamos a estudiar la noche de hoy con la ayuda del Señor. Vayamos a las bodas del Cordero. Por favor, lean conmigo Apocalipsis 19, del 7 al 8. Dice la Escritura: gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Ven, hermanos, que hay un evento que se llama las bodas del Cordero, que es cuando el Señor Jesús se casa. Les voy a borrar un poquito aquí para no confundirlos y les explico algo importante. Hay personas que predican, hermanos, que el arrebatamiento será después de la gran tribulación. Pero si el arrebatamiento fuera después de la gran tribulación, que sería, ellos lo ubican aquí, entonces, ¿en qué momento serían las bodas del Cordero? ¿En qué momento sería la segunda venida del Señor? Ellos piensan que la segunda venida del Señor y el arrebatamiento es exactamente lo mismo. De hecho, dicen, nos llaman a nosotros que pensamos que la segunda venida del Señor es por partes. Y no es que la segunda venida del Señor sea por partes. Es que, hermanos amados, en el arrebatamiento, y lo estudiamos ya, el Señor Jesús no termina de descender a la tierra. En el arrebatamiento la Biblia dice que el Señor viene en las nubes y no todo ojo le ve. En la segunda venida del Señor la Biblia dice que todo ojo le verá. Por eso son 2 eventos diferentes. No es que la segunda venida del Señor la estemos considerando nosotros en partes, en 2 partes. No, es que no es lo mismo. Primero es el arrebatamiento de los vencedores. El Señor viene en las nubes y se lleva a su iglesia, pero la iglesia que esté venciendo. La semana pasada estudiamos que una vez que es el arrebatamiento, entonces en el cielo sucede lo que se llama el tribunal de Cristo, donde nos van a evaluar, donde van a determinar cuál fue nuestro crecimiento espiritual cuando estuvimos aquí en la tierra. Si usted no lo ha visto, por favor, vea la enseñanza de la semana pasada. En base a eso, entonces nos dan nuestros galardones y ahí es donde la gente que haya crecido a la estatura del varón perfecto, que en el tabernáculo de Moisés haya llegado al lugar santísimo, esa es la gente que se va a casar con el Señor. Y es con esa gente que el Señor Jesús va a venir en su segunda venida. Por eso no es que el arrebatamiento o la segunda venida del Señor sea en partes, son 2 eventos diferentes. Entonces, habiendo dicho esto, ven que aquí dice, alegrémonos y démosle gloria. Aquí es donde están las bodas del Cordero. Yo se los puse en el orden. Después del tribunal de Cristo sucede ese evento.
Miren qué cosa más especial, porque mientras la gente aquí en la tierra está sufriendo la gran tribulación, en el cielo es el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Les dije en las enseñanzas anteriores, hay cristianos que se quedan a pasar la gran tribulación, los cristianos que no están venciendo, los cristianos, perdón por el término, los cristianos que son carnales, los cristianos que no están orando, no están leyendo la Biblia, que no están subyugando su carne, los cristianos que están viviendo en pecado. Porque ustedes saben que hay gente cristiana que está viviendo una doble vida. Esa gente no se puede ir en el arrebatamiento porque no está preparada. El Señor viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Entonces, una vez que nos hayamos ido, nosotros Dios mediante, en el arrebatamiento, entonces suceden las bodas del Cordero, que es lo que estamos estudiando aquí. De nuevo dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Quiero que noten algo más con relación a Apocalipsis, y ahora vamos a ir a Apocalipsis 21 al 2, perdón. Les iba a decir más citas, pero no, el 2. Y dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una, noten bien, como una esposa ataviada para su marido. ¿Se dan cuenta, hermanos, que no todos los cristianos se van a casar con el Señor Jesucristo? Aquí claramente dice que hay una nueva ciudad, que es la nueva, aquí lo dice, la nueva Jerusalén. Esa ciudad es la esposa del Cordero. Noten que no dice que la esposa va a vivir en la nueva ciudad. No, no. Dice que la nueva ciudad es la esposa, o dicho de otra forma, la esposa del Señor Jesucristo es una ciudad, porque el Señor va a vivir adentro de la ciudad. Ahora, hermanos, la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Aquí está diciendo que la esposa del Señor Jesucristo, porque ha crecido, es una ciudad, la Nueva Jerusalén. De nuevo leamos, dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Y dice de la ciudad, dispuesta, o sea, preparada, arreglada, como una esposa ataviada para su marido. Ven que la esposa es la nueva Jerusalén que viene preparada para su marido. Leamos por favor Mateo 9:15 que dice, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Aquí le hacen una pregunta al Señor Jesús que por qué sus discípulos no ayunan. Esto es en los tiempos del Señor Jesús aquí en la tierra. Y a él le preguntan, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y el Señor está diciendo que Él es un esposo. Y le dice, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Cuando el Señor Jesús estaba aquí con sus discípulos y con la gente que caminó con Él, está diciendo el Señor, ellos no pueden estar de luto porque tienen al esposo. Pero noten, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. El esposo ahora no lo tenemos aquí en la tierra de manera física. El Señor Jesús es omnipresente y el Señor Jesús está en todo lugar. Tenemos al Señor Jesús en nuestro corazón, pero la persona física, su presencia manifiesta, está, está a la diestra del Padre, hermanos. Entonces aquí el Señor está diciendo, ahora estoy con mis discípulos, pero un día yo seré quitado, un día yo me iré al cielo. Ahora nosotros, hermanos, aquí en la tierra nos estamos preparando para poder ir al cielo también y estar con el Señor. Cuando el Señor Jesús iba a partir, le dijo a sus discípulos, voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así es que, hermanos, el Señor nos está preparando moradas. ¿Qué moradas? Nuevos cielos, nueva tierra y nueva Jerusalén. Pero solo la esposa del Cordero, solo los cristianos que hayan crecido y hayan alcanzado la estatura del varón perfecto, van a ser la nueva Jerusalén, van a ser la esposa del Cordero de Dios. Leamos, por favor, Mateo 22:2. Dice,
El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo. Ven, hermanos, les he dicho en otras ocasiones que el reino de los cielos es la nueva Jerusalén. El reino de los cielos es el lugar santísimo. El reino de los cielos no es la salvación, no, el reino de los cielos es crecer a la estatura del varón perfecto. Y dice en Mateo 22:2 que el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas para su hijo. El padre haciéndole una fiesta a su hijo. ¿Qué hijo? El Señor Jesucristo. Sigamos leyendo con relación a las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Hermanos, una vez más en Apocalipsis se menciona que hay una fiesta de bodas. La boda, aquí dice la cena de bodas del Cordero. Hermanos, sí va a haber un evento en el cielo donde nos vamos a casar con el Señor Jesús toda vez que ustedes y yo hayamos crecido espiritualmente, toda vez que ustedes y yo hayamos dejado todas las cosas de este mundo, que nos hayamos apartado, que nos hayamos santificado, que nos hayamos nosotros consagrado para el Señor Jesucristo. Amados hermanos, la vida en la tierra es pasajera y el Señor lo que espera y demanda de nosotros es que nosotros podamos crecer, conocerlo, tener una relación íntima con el Señor Jesucristo. Si hoy aquí en la tierra tenemos esa relación íntima en oración, en el estudio de su palabra, en ayuno, procurando poner por obra su palabra, entonces estaremos listos para casarnos con el Señor Jesús. Pero hermanos, si aquí en la tierra nosotros no tomamos el tiempo para orar, ¿cómo pensamos que nos vamos a casar con Él y vamos a estar en su presencia eternamente si aquí no podemos pasar en su presencia ni una hora diaria? Si aquí nosotros no leemos su palabra, ¿cómo vamos a estar delante del verbo de Dios si nosotros aquí no hemos pasado tiempo en presencia de la palabra del Señor, estudiándola, meditándola, procurándola poner por obra? Hermanos, todos esos son los requisitos para que nosotros nos podamos casar con el Señor Jesús. Veamos entonces ahora, queridos hermanos, la segunda venida del Señor Jesucristo. Ya estudiamos entonces, hermanos, las bodas del Cordero. Me los llevo a este gráfico. Entonces son las bodas del Cordero y una vez que el Señor se ha casado, entonces se da la segunda venida del Señor Jesucristo, que esa sería la fiesta número 6, que es la fiesta de la expiación. Aquí estamos, perdón. Aquí estamos, segunda venida del Señor Jesucristo. Hebreos 9:28, por favor. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos en su primera venida y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hermanos, está hablando que el Señor Jesús va a venir en una segunda venida y dice aquí sin relación con el pecado. Ya no hay ninguna relación con el pecado. La primera vez vino para ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Sí, sí tuvo una relación. La relación que tuvo fue para redimirnos, para librarnos de la paga del pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces el Señor nos libró de la paga del pecado. Entonces, sí, sí hay una segunda venida. Esta segunda venida, hermanos, es donde todo ojo le verá. La segunda venida del Señor, quiero que por favor lean en Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 3. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Quiero que sepan que a la segunda venida del Señor generalmente se le llama el día del Señor. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Noten que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Hermanos, estamos hablando de la segunda venida del Señor. Pero en la segunda venida del Señor notan que dice, cuando digan
paz y seguridad. Hermanos, eso es lo que el anticristo les va a ofrecer a las personas que se queden en la gran tribulación. Les va a estar ofreciendo paz y seguridad. Es el anticristo a través del falso profeta que va a estar proclamando que esta tierra va a estar en paz y en seguridad. Entonces dice, entonces vendrá sobre ellos, no sobre nosotros, sobre ellos, destrucción repentina, dice. En el arrebatamiento no va a haber esa clase de dolor aquí en la tierra. En su segunda venida, sí. Noten que dice, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Hermanos, eso va a suceder en la segunda venida del Señor Jesús y no es lo mismo que el arrebatamiento. Nosotros podemos verlo de manera más clara ahora. Leamos, por favor, Apocalipsis 1:7. Dice, he aquí que viene con las nubes. Sí, porque el Señor siempre viene con las nubes. En el arrebatamiento también viene con las nubes, hermanos. Cuando se fue, de hecho, si lo recuerdan, el Señor Jesús se fue en las nubes y vendrá en las nubes. Por eso es que la gente confunde, porque aquí también se mencionan las nubes, como con el arrebatamiento. Pero note la diferencia, por eso se lo subrayé. Eso no lo dice con el arrebatamiento, dice, todo ojo le verá. Eso es en su segunda venida. Todo ojo de los que están en la tierra le verán. Dice aquí, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Los que le traspasaron, hermanos, es toda la gente que está vituperando el nombre del Señor. Hoy el mundo puede blasfemar el nombre del Señor. Hoy el mundo puede hacer escenas grotescas del Señor Jesucristo. Hoy el mundo puede hablar mal de su nombre. Hoy el mundo se puede burlar de los cristianos. Hoy el mundo se puede burlar del Señor Jesucristo, porque estamos en el tiempo de la gracia y el Señor es tardo para esperar que la gente se arrepienta, hermanos. Por eso es que toda la gente puede hacer esas cosas. Estamos en un tiempo donde el Señor les está permitiendo, hermanos, que tengan el tiempo para arrepentirse de sus pecados y para recibir la salvación. Es cierto, hermanos, por eso es que el mundo puede hacer todo lo que quiera con el nombre del Señor Jesús, aún con nosotros los cristianos, nos van a perseguir y vamos a sufrir en manos de ellos, porque el Señor se los permite ahora, porque es el tiempo de la gracia. Pero cuando sea la segunda venida del Señor, hermanos, ahí es lo que dice, y los que le traspasaron todo linaje de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, dice. Harán lamentación porque entonces van a entender que todo el tiempo estuvieron equivocados. Van a entender que todo el tiempo el diablo los había engañado, haciéndoles creer que él tenía un poder absoluto. El diablo tiene cierto poder que se robó del cielo, hermanos, pero no es el poder absoluto. El diablo es una criatura y Dios es el creador de los cielos y la tierra. Dios es el creador de todas las cosas. Dios es el creador de Satanás. Así es que entonces ahí van a entender y se van a lamentar por haber sido engañados por Satanás. Eso es en la segunda venida del Señor. Dice que la segunda venida del Señor Jesús con sus ejércitos celestiales. Y esto es importante, porque en el rapto no viene con el ejército, porque el ejército todavía no ha subido. El ejército, los ejércitos celestiales vamos a ser ustedes y yo si nos consagramos y si nos vamos en el arrebatamiento. Entonces venimos de vuelta con el Señor. Por eso esto no puede suceder con el rapto, porque todavía no hay un ejército que haya recibido sus galardones en el tribunal de Cristo. Veamos, por favor, lo que dice Apocalipsis 19 del 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Noten, eso no se menciona en el arrebatamiento. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Hermanos, eso es el Señor Jesús. Y con justicia juzga, pero también dice, pelea. Es que a eso es a lo que viene en su segunda venida. Por eso viene y no tiene ninguna relación con el pecado, porque terminó el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia está por terminar, con el arrebatamiento se termina el tiempo de la gracia. Entonces el Señor viene y dice, y con justicia juzga, pero también pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenían un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre,
Sí, hermano, teñida en sangre porque el Señor Jesús dio su vida por nosotros. El Señor Jesús fue un sacrificio vivo para podernos redimir de la paga del pecado y del infierno. Así es que su ropa sí viene teñida, viene manchada de sangre. Y dice, y su nombre es el Verbo de Dios. Esto, hermanos, es el Señor Jesucristo. Pero aquí es donde viene y se dice lo de los ejércitos, versículo 14. Y los ejércitos celestiales, ¿qué ejércitos? Los que subieron en el arrebatamiento, estuvieron en el tribunal de Cristo, llegaron a la meta espiritual que era la estatura del varón perfecto y se casaron con el Señor Jesucristo, entonces ellos también vienen, porque dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y recuerdan que leímos en Apocalipsis que dice, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino limpio, blanco, fino. Hermanos, es la esposa del Cordero con la que está viniendo el Señor aquí. No son los creyentes que se quedaron en el atrio, no son los creyentes que se quedaron en el lugar santo, son los creyentes que crecieron y llegaron al lugar santísimo, porque solo a esa gente es a la que se le da el lino fino. Recuérdelo, dice, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas. Son las obras que hicimos aquí en la tierra, pero motivados por Dios, guiados por el Señor Jesucristo. Todos los que hayamos hecho la voluntad directiva del Señor, no cualquier obra, aunque parezca buena, hermanos, no es cualquier obra, son obras que fuimos guiados por el Espíritu Santo. Y si hicimos eso, entonces estamos haciendo nuestras vestiduras de lino fino y es así como nos vamos a casar con el Señor. Ven que el Señor viene con ejércitos celestiales, pero esos ejércitos traen lino finísimo, blanco y limpio. Esos son los que llegaron a ser la esposa del Cordero. Ellos son la nueva Jerusalén. Son ellos los únicos, no pueden ser otros. Por eso ven, no puede ser que el arrebatamiento y la segunda venida sean el mismo evento, porque en este evento, la segunda venida, el Señor viene acompañado de su esposa. De nuevo en el 14 dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Hermanos, el Señor Jesús viene también, dice en el versículo 11, he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba, o sea, el Señor Jesús viene montando un caballo blanco. Y en el 14 dice que el ejército, dice, le seguía en caballos blancos. Cada uno viene montando un caballo blanco. Ese no es el tema de ahora, pero la doctora Hicks nos explicaba que el caballo blanco, ella le llamaba el caballo de la fe, el caballo de la fe. Cada uno viene montando su caballo de la fe, porque la fe, hermanos, es como eso, como un caballo que nos ayuda. Por cierto, la fe viene del Señor Jesucristo. La fe, por un lado, es un don, hermanos, porque dice que por gracia nosotros somos salvos, y esto es un don de Dios. La fe es un don. Pero también hay una fe que es por estatura, hay una fe que es por crecimiento, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En la medida que ustedes y yo estudiamos la Biblia, en la medida de que ustedes y yo estamos meditando en la palabra del Señor, nuestra fe va aumentando, va aumentando. Una vez los discípulos le dijeron, Señor, aumentanos nuestra fe. Y el Señor dijo, si tuvieran fe como un granito de mostaza. Hermanos, nuestra fe, la primera fe para la salvación vino como un don, como un regalo, pero la fe que se necesita aquí es la fe por crecimiento espiritual, por estar estudiando la Biblia, por estar meditando en la palabra del Señor. Entonces vamos a tener esa fe y esa fe se convierte en un caballo que nos va a ayudar a movernos. Versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir a las naciones. Hermanos, eso no pasa en el rapto. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ven que en esta venida, que es la segunda venida, el Señor viene para pelear, viene para conquistar. Así lo dice en el versículo 11, que con justicia juzga y pelea, dice. En el versículo 16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hermanos, hay perdón.
Y hermanos, esto está relacionado con el Señor Jesús. Así es que ven, hermanos, que la segunda venida del Señor es un evento totalmente diferente al arrebatamiento. En el arrebatamiento lleva a los vencedores. En la segunda venida trae de vuelta a la tierra porque viene a luchar y viene a vencer. Así es que, hermanos, aquí podemos ver en el versículo 14 que quien acompaña al Señor Jesús es la esposa del Cordero. Dios mediante ustedes y yo, que hayamos crecido en esta tierra, nos hayamos santificado para el Señor, porque sin santidad nadie verá a Dios, dice, podamos venir con el Señor a esta tierra. Estudiemos ahora entonces el milenio. Déjenme regresarle siempre al cuadrito inicial que tenga este cuadrito. Entonces, hermanos, una vez, como ya estudiamos la segunda venida del Señor, entonces una vez que se ha vencido a todos los enemigos de Dios aquí en la tierra, entonces viene otro periodo que se llama el milenio. Este es el periodo que viene después de la segunda venida del Señor. El milenio. Por favor, leamos en Apocalipsis 20 del 1 al 5. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es diablo, Satanás, y le ató por 1000 años. Hermanos, el Señor viene y vence. Si no sabían quiénes son los enemigos, aquí lo menciona. Mire, dice en el versículo 11 y dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Quiero decirles, hermanos, que así como el Señor Jesús tiene una estatura y que el diablo es un imitador y que el diablo todo lo copia, el principio bíblico es, hermanos, todo lo que vemos en el mundo, el diablo se lo robó de la Biblia. Por eso es que ustedes pueden ver que en el mundo la gente baila. Sí, la gente baila en el mundo, hermanos, porque en la Biblia se menciona la danza. La danza es para el Señor. Si usted todavía tiene dudas que por qué en la iglesia se debe alabar al Señor con cantos, con aplausos, con gritos, con silbidos y con danzas, eso está en la Biblia. Léalo a lo largo de toda la Biblia, aparece la manera como debemos alabar al Señor. Y la gente se asusta, pero no se asusta de ver cómo lo hacen en el mundo. Y hermanos, en el mundo también existe el baile, porque el diablo se lo robó, es un principio bíblico. Dios es el creador y el diablo es una criatura. Solo Dios tiene la capacidad de crear cosas nuevas. El diablo, como no es el creador, sino es una criatura, él no puede crear nada nuevo. Él lo único que puede hacer es tomar lo creado por Dios y torcerlo y pervertirlo. Por eso es que pueden ver que en el mundo existe también el baile, un baile sensual, un baile mundano. Sí, existe porque es una copia. Pues les decía que Satanás también tiene una estatura. Los voy a hacer por aquí. En primer lugar, cuando menciona al dragón. Entonces, aquí va el dragón. Miren qué cosa más interesante. Luego dice a la serpiente antigua. La serpiente estaría de este lado de la cruz. Serpiente antigua. Luego dice el diablo. Y por último dice Satanás. Esta es la estatura también, hermano. Esta es la estatura de Lucifer. Y quiero que noten algo interesante. Si ustedes pueden ver, es el mismo personaje, es el mismo ser, no nos confundamos, solo es su manifestación. También es una estatura. Satanás, si usted lo lee en los evangelios, Satanás pelea en contra de la salvación, en contra de la salvación. Si recuerdan bien quién tentó al Señor Jesús en el desierto, al Señor Jesús lo tentó el diablo. ¿Y recuerdan cómo venció el Señor Jesús al diablo? ¿Cómo peleó con él? Le decía, escrito está, escrito está, escrito está. Porque de este lado, en el tabernáculo, está el candelero que representa la palabra de Dios. Entonces, el diablo, para que sepan, Satanás, la lucha de Satanás es para que la gente no sea salva. En la parábola del sembrador dice, y esta es la gente que cayó, la semilla cayó junto al camino. Los que reciben la palabra,
Pero luego viene Satanás y se roba la semilla de la palabra. Viene en forma de aves, viene en forma de pensamientos, pensamientos de duda, de incredulidad. Satanás lucha para que la gente no sea salva. El diablo lucha para que la gente no lea la Biblia. Para eso lucha el diablo. Por eso el Señor en el desierto lo venció y le decía, escrito está, escrito está, escrito está. ¿Y se recuerdan quién tentó a Adán? A Adán, hermanos, lo tentó la serpiente. Porque Adán tenía la palabra, no la palabra escrita, porque todavía no estaba, pero tenía la palabra oral. Adán hablaba con Dios cara a cara. A Adán lo único que le faltaba, hermanos, era poner por obra la palabra. Y de ese lado, hermanos amados, está la mesa de los panes de la proposición, que ustedes saben que significa poner por obra la palabra de Dios. La serpiente viene en contra de nosotros para que lo que escuchamos no lo vivamos, para que lo que escuchamos no lo experimentemos. La serpiente nos encanta, viene a encantarnos para que no cumplamos con la palabra de Dios, para que dudemos de la palabra de Dios. La palabra que escuchamos en una prédica, la palabra que leemos en la Biblia. La serpiente viene, eso fue lo que hizo con Adán. Adán había escuchado la voz de Dios, Dios le dio mandamientos y le dijo, de este árbol no debes comer. ¿Y qué le dijo la serpiente? No moriréis. La serpiente vino y encantó a Adán para que no pusiera por obra la palabra. Bueno, ese es el trabajo de la serpiente. La serpiente viene para que nosotros no pongamos por obra la palabra de Dios. Y el dragón lo que hace, queridos hermanos, es agrandar. El dragón lo que hace es que todo lo agranda. ¿Se recuerdan que en la época del COVID, alguna vez tal vez tuvimos tos y rápido pensamos, hermanos, que teníamos COVID y que nos íbamos a morir? Generalmente estamos enfermos y el dragón nos hace el cuadro más grande y nos hace pensar que esto no tiene solución. Bueno, ese es el trabajo del dragón. Lo que significa es que lo elonga o que lo agranda. Hermanos, esto es la estatura de Lucifer. Si volvemos entonces al texto bíblico, en Apocalipsis 20, del 1 al 5, leemos de nuevo. Ahorita les termino de borrar. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es diablo y Satanás, y le ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones. Ven que cuando leímos hace un momento aquí que dice que cuando venga el Señor, la gente va a entender que fue engañada por el diablo todo este tiempo. Sí, hermanos, la gente que le dije, la gente que vitupera el nombre del Señor, que se burla del Señor Jesús, aún de nosotros, es gente que está engañada por el diablo. Desafortunadamente le han creído a él. Pero bueno, el Señor lo va a atar por 1000 años, dice, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, dice, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por causa de la palabra. Esa es la gente que se quedó en la gran tribulación y que no se quiso dejar poner el sello en la mano o en la frente. Ellos van a ser decapitados. Así es como se van a salvar en la gran tribulación los cristianos que se queden. Ven que sí hay cristianos que se quedan a pasar la gran tribulación y que gracias a Dios se van a poder salvar, pero van a pagar un precio muy alto. Hermanos, mejor ahora busquemos al Señor ahora que todavía hay tiempo. Tal vez no es mucho, es poquito el tiempo, pero todavía podemos buscar al Señor, apartarnos del pecado, apartarnos del mundo y consagrarnos al Señor. Aquí dice, y vi tronos, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado, ven, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Miren qué amor y misericordia la del Señor, que todavía le va a permitir a los cristianos carnales
A los cristianos que no están amando al Señor en este momento, se quedan en la gran tribulación y ahí todavía se pueden salvar. Y cuando se salvan, dice, y reinaron con Cristo 1000 años. Claro, van a tener que pagar con su vida, pero se pueden salvar. Leamos la parte final. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Ven, hermanos, que hay un periodo que se llama el milenio y que dura 1000 años? Aquí les anoto qué va a haber en el milenio, con permiso. En el milenio, hermanos, va a haber procreación. Porque la gente que se quedó aquí en la tierra, hermanos. Entonces dice que hay procreación. Isaías 61:9. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieron reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Eso es Isaías. Continuemos leyendo en Isaías 62:5. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozarán contigo el Dios tuyo. Eso sigue siendo en el milenio. Pero sigamos con Isaías 65:20. Mire lo que dice. No habrá más allí niño que muera de pocos días. Aquí van a haber niños, hermanos. Eso quiere decir que va a haber procreación. Dice, no habrá más allí niños que mueran de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Hermanos, ¿por qué ahí alguien que tiene 100 años es un niño? Porque dura un milenio, 1000 años. Entonces, 100 años de 1000 es la décima parte. Entonces, ahí van a ser niños todavía de 100 años. Aquí dice, porque el niño morirá de 100 años. O sea, si alguien muere ahí, ven que hay muerte también. Si alguien muere ahí de 100 años, murió siendo un niño. Es algo que nosotros ahora no lo entendemos, porque nuestra vida en la tierra, el promedio anda entre de 80 a 100 años, dependiendo de las latitudes, dependiendo de los lugares donde uno vive. Y hermanos, así fue al principio, ¿se recuerdan? Al principio la gente vivía mucho tiempo. Bueno, eso fue cambiando por el pecado, pero aquí ya no está Satanás para engañar. Entonces aquí un niño puede morir de 100 años. Ven que en el milenio va a haber procreación. En el milenio habrá muerte, se los mencioné hace un momento. Isaías 65:20 dice, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que en sus días no cumpla, porque el niño morirá. O sea, sí puede haber muerte de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Si aquí dice que el niño muere de 100 años y aquí dice que el pecador de 100 años será maldito, quiere decir que murió porque había pecado. Isaías 60:12 dice, porque la nación o el reino que no te sirviere, perecerá, eso es morirá, y del todo será asolado. O sea que en el milenio hay muerte también, hay procreación y hay muerte también. Miren que en el milenio dice que Dios va a transformar la naturaleza de los animales, va a cambiar, es algo que ahora no entendemos. Y así fue inicialmente. Es que, hermanos, el pastor Carlos dice que el final será como el principio. Todo va a volver a ser como al principio. Vean lo que dice aquí. Isaías 11 del 6 al 8. Morará el lobo con el cordero. Hermanos, eso no pasa actualmente. Un lobo se come a un cordero. Dice, morará el lobo con el cordero. El leopardo con el cabrito se acostará. Eso no pasa actualmente. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Y miren qué lindo dice, un niño los pastoreará. Eso no pasa ahora. Esos animales son feroces en la actualidad
que se comen a los otros animales más domésticos y aún a los seres humanos, pero aquí un niño los va a pastorear. Eso es porque en el milenio Dios les va a cambiar su naturaleza. 7. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león, como el buey, comerá paja. Ahí no solo es que estos animales feroces y domésticos andan juntos, les cambió su naturaleza, un niñito los pastorea. No, no, no. Dice que tanto el león como el buey comerá paja. No, si nosotros vemos a un buey comiendo pasto, comiendo paja, nos parece natural, pero no un león. Eso quiere decir que el león va a dejar de ser carnívoro y el león va a comer paja. Le cambiaron su naturaleza. Versículo 8. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. El áspid es una serpiente, una culebra. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Hermanos, eso ahora no pasa. Pero aquí dice que un niñito, el juguete de un niño van a ser las culebras. Va a estar jugando con las culebras. Hermanos, en el milenio Dios va a transformarle la naturaleza a los animales. Pero hay algo lindo, hermanos. Hoy el Señor nos está transformando la naturaleza a nosotros. Hoy el Señor nos está cambiando a nosotros. ¿Qué nos cambia la naturaleza, hermanos? En primer lugar, la sangre del Señor Jesucristo. Si nosotros reconocemos nuestro pecado y nos arrepentimos, primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando dice la palabra maldad, ahí significa iniquidad. La iniquidad es ese deseo de pecar, es esa tendencia a hacer lo malo. Y cada vez que nos arrepentimos, la sangre de Cristo viene, nos perdona y nos limpia de toda iniquidad, nos cambia la naturaleza. Hermanos, el arrepentimiento es importantísimo. El arrepentimiento es algo que no deberíamos de dejar de hacer en nuestra oración diaria, arrepentirnos de nuestros pecados, porque pecamos de hecho, de palabra, de pensamiento, de omisión. Tenemos pecados, transgresiones, iniquidades y ofensas. Pecamos con los ojos, con la nariz, con los oídos, con la boca, con el tacto. Pecamos en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Y si nos arrepentimos, el Señor nos perdona y nos cambia la naturaleza. Hermanos, ustedes son testigos. Antes hacían cosas pecaminosas que hoy ya no las hacen. Eso es porque se arrepintieron de tal manera que Dios no solo nos los perdonó a ustedes y a mí, sino que también nos cambió la naturaleza. Dios en el milenio le cambia la naturaleza a los animales y ahora nos está cambiando la naturaleza a nosotros. Así es que busquemos al Señor. Pero a nosotros nos cambia la naturaleza la sangre del Señor Jesucristo. Nos cambia la palabra del Señor, porque la palabra del Señor renueva nuestra mente. Ahí hay un cambio. El Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo nos redarguye, nos convence de pecado. Así es que necesitamos tener esa comunión, conocer al Señor Jesús en esta tierra para que nosotros seamos transformados también. Mire lo que sucede en el milenio. Dice que el que cosecha alcanzará al que siembra. Primero se siembra, hermanos, y después se cosecha. Eso es en la actualidad. Y hoy los agricultores siembran, hermanos, y pasa mucho tiempo para que puedan cosechar el fruto. En el milenio no. Ahí también hasta la tierra es transformada, hermanos. Hay un cambio de naturaleza en los animales y hay un cambio en la tierra, porque la tierra da su fruto de inmediato. Leamos, por favor, lo que dice Amós 9:13. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador. El que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Está diciendo, hermanos, aquí miren, en primer lugar dice, en que el que ara alcanzará al segador. O sea, vienen juntos, hermanos, sembrando y cosechando, sembrando y cosechando, sembrando y cosechando. ¿Qué otra cosa va a suceder en el milenio? No habrá guerras, porque el diablo estará atado. Dice Isaías 2:4. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado. Cuando dice volverán es que las convertirán. Las espadas que hayan quedado, hermanos, dice, van a ser transformadas en rejas de arado.
y sus lanzas van a ser transformadas en hoces, que son para cosechar. Dice, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. O sea, no van a practicar, no van a ensayar más, no van a tener guerras, no habrán guerras en el milenio. Ven que en el milenio las cosas cambian, hermanos. Cambia la naturaleza de los animales, la naturaleza de la tierra, y ha cambiado de alguna manera la naturaleza de la gente porque ya no está el diablo, porque ya no hay guerras. Esto es importante y el pastor Carlos lo ha explicado y la doctora Hicks obviamente lo había explicado también. En el milenio todavía van a haber sacrificios y eso es algo que yo todo esto, hermanos, yo no lo sabría si yo no lo hubiera escuchado o no lo hubiera leído en los materiales de la doctora Hicks y en las explicaciones del pastor Carlos. Esto es algo importantísimo porque uno piensa, ¿para qué se necesita los sacrificios en el milenio si ya tienen a la persona del Señor Jesucristo? Leamos y les explico lo que he aprendido del hermano Carlos y de la doctora Hicks. Ezequiel 40, 38, 41 dice, y había una cámara y su puerta con postes de portales. Allí lavarán el holocausto. Aquí están hablando de que va a haber sacrificios. Eso es, el holocausto es un sacrificio. Versículo 39. Y en la entrada de la puerta había dos mesas, a un lado y otras dos al otro. Noten, para degollar sobre ellas el holocausto y la expiación y el sacrificio por el pecado. Entonces uno piensa, hermano, ¿por qué es que en el milenio van a haber sacrificios si ahí va a estar la persona del Señor Jesús? Los sacrificios fueron en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento los sacrificios eran una figura del Señor Jesucristo. Hermanos amados, todos los seres humanos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, somos salvos por fe. Así lo dice la Biblia. Se lo mencioné hace un momento, la fe es un don y dice, vosotros sois salvos por gracia. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. Entonces, digamos esto. Aquí está el sacrificio del Señor Jesucristo. Ay, perdón, que yo no dibujo muy bien. Aquí está la cruz que representa el sacrificio del Señor Jesucristo. Y después del Señor Jesús estamos en lo que le llamaríamos el Nuevo Testamento. Ustedes y yo, que hemos nacido después de la muerte del Señor Jesús. Esto es el Nuevo Testamento. Pero estaba la gente antes de que el Señor Jesús viniera a esta tierra. Ellos serían el Antiguo Testamento. Hermanos, ¿cómo somos salvos nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento? Somos salvos, todos somos salvos, les dije, por fe. Nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento, tenemos que ver hacia el pasado, hacia la cruz de Cristo. ¿Cómo eran salvos los creyentes del Antiguo Testamento? Ellos también eran salvos por fe, solo que ellos no veían para el pasado, ellos tenían que ver hacia el futuro, hacia el día en el que viniera el Mesías. Y los animalitos en el Antiguo Testamento solo les servían como una sombra, como una figura, como una representación del sacrificio perfecto que es el Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, el Señor permitía que murieran los animalitos porque representaban al Señor Jesús, pero por cierto, tenían que ser animalitos especiales, animalitos limpios, animalitos sin defecto, porque eso representa al Señor Jesús, que Él es perfecto y que no tiene pecado. Entonces, en el Antiguo Testamento, la sangre de esos animalitos cubría el pecado, pero esa sangre no le podía cambiar la naturaleza al pecador. Nosotros en el Nuevo Testamento tenemos la dicha, hermanos, que ya no tenemos la sangre de los animales, la sangre física. Tenemos la sangre espiritual del Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros tenemos la sangre del Señor Jesús que no solo nos perdona, sino que nos limpia de pecado, nos transforma, nos cambia la naturaleza. En el Antiguo Testamento la sangre de los animalitos cubría el pecado solo por un año. Ahora no, hermanos, cuando nosotros nos arrepentimos y clamamos la sangre del Señor, nos perdona para siempre. El pecado no tengo que estarlo confesando cada año, no. Una vez que me arrepentí de corazón, el Señor Jesús mandó su preciosa sangre y esa sangre me perdona para siempre y además me cambia mi naturaleza.
Entonces, hermanos, ¿por qué había necesidad de sacrificios en el milenio? Si ya pasó el Antiguo Testamento, ya pasó el Nuevo Testamento y ahí está el Señor Jesús en persona. Terminemos de leer y les explico. Versículo 39. Y en la entrada de la puerta había dos mesas a un lado y y otras dos al lado, para degollar sobre ellas el holocausto y la expiación y el sacrificio por el pecado. A un lado, por fuera de las gradas, a la entrada de la puerta del norte, había dos mesas, y al otro lado, que estaba a la entrada de la puerta, dos mesas. 4 mesas a un lado y 4 mesas al otro lado, junto a la puerta. 8 mesas sobre las cuales degollarán a las víctimas. Esto, hermanos, es lo que el pastor explica y se los tengo que mencionar aquí. Hermanos, esto lo está haciendo el Señor o permitiendo el Señor que se haga en el milenio, porque el pueblo de Israel hasta el día de hoy no ha entendido que los sacrificios del Antiguo Testamento eran una sombra figura del Señor Jesús. Ellos no lo han entendido. Entonces Dios en su amor y en su misericordia lo que está haciendo es permitiéndoles sacrificios en el milenio para que ellos puedan conectar todas las leyes del Antiguo Testamento como tuvieron su cumplimiento en el Señor Jesús. Por eso es que va a haber sacrificios en el milenio, para que el pueblo de Israel comprenda y digan, cada vez que traía un corderito era representación del sacrificio del Señor Jesús en la cruz. Para eso es el milenio. Ya no es para perdonar el pecado, porque ahí está el Señor Jesús, sino que les van a hacer, se lo voy a decir de otra manera como yo lo comprendo, les van a dar una segunda oportunidad a ellos también, así como los cristianos que se quedan en la gran tribulación tienen una segunda oportunidad, los judíos van a tener una segunda oportunidad de comprender que todas las leyes que Dios le dio a Moisés en el Antiguo Testamento eran para que pudieran señalarle al Señor Jesucristo. Hermanos, en Gálatas, Pablo dice que la ley no puede salvar a nadie. La ley lo único que hace es que fue dado como un ayo, dice, y la palabra ayo es instructor. La ley lo único que hacía era que señalaba el pecado, pero también señalaba a la persona que podía perdonar el pecado, que es el Señor Jesús. El pueblo de Israel no lo comprendió. Entonces van a tener una segunda oportunidad en el milenio de aprender lo que nunca conectaron del Antiguo Testamento con el cumplimiento de la vida del Señor Jesucristo. Leamos algo más en Ezequiel con relación a los sacrificios en el milenio. Dice Ezequiel 43:18. Y me dijo, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor. Estas son las ordenanzas del altar de Dios que se ha hecho. Aquí se menciona un altar para ofrecer holocaustos sobre él y para esparcir sobre él sangre. A los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc, que se acerquen a mí, dice Jehová el Señor, para ministrar ante mí, darás un becerro de la vacada para expiación. Y tomarás su sangre y pondrás en los 4 cuernos del altar y en las 4 esquinas del descanso y en el borde alrededor, así lo limpiarás y purificarás. Tomarás luego el becerro de la expiación y lo quemarás conforme a la ley de la casa fuera del santuario. Hermanos, eso se hacía en el Antiguo Testamento y va a hacerse en el milenio para que puedan comprender. Versículo 22. Al segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto para expiación y purificación, y purificarán el altar como lo purificaron con el becerro. Cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada. Y los ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos, y los ofrecerán en holocausto a Jehová. Por 7 días sacrificarán un macho cabrío, cada día en expiación. Asimismo sacrificarán el becerro de la vacada y un carnero sin tacha del rebaño. Por 7 días harán la expiación por el altar y lo limpiarán y así lo consagrarán. Acabados estos días, del 8º día en adelante, los sacerdotes sacrificarán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz y me seréis aceptos, dice Jehová el Señor. Hermanos, aquí en Ezequiel se detalla todos los tipos de sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, que Dios había establecido desde Moisés, y aquí está diciendo, eso lo van a hacer, lo van a repetir todo
para que puedan comprender cada detalle que había en cada sacrificio. Cada cosa que se hacía tenía una aplicación espiritual. Gracias a Dios, nosotros ahora tenemos ese entendimiento por la misericordia del Señor, hermanos. Entendemos que el Señor Jesús es nuestro sacrificio, que Él ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Pero los judíos que no lo han entendido van a tener la oportunidad de aprenderlo en el milenio. Aquí el Señor les estará dando lecciones a ellos. Quiero que vean algo más aquí, solo muevo una pantallita, dice, Satanás es atado en el milenio y es suelto al final de los 1000 años y es suelto para engañar. O sea, hay un propósito para que lo suelten al final. Apocalipsis 20 del 1 al 3. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es diablo Satanás, y le ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y le encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Al final de los 1000 años, entonces es desatado por un poco de tiempo. Apocalipsis 20 del 7 al 8. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Aquí claramente lo dice. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Hermanos, al final de los 1000 años, Satanás es desatado o es suelto para que salga a engañar. ¿Por qué va a salir a engañar? Porque, hermanos, en la vida, présteme atención, en la vida hay algo que los seres humanos no podemos dejar de hacer. Hay algo en la vida. Y esto es, no podemos dejar de decidir. Hermanos, en la vida siempre estamos eligiendo, siempre estamos decidiendo. Ustedes y yo decidimos si vamos a levantarnos cuando suena el despertador a orar o nos vamos a quedar durmiendo. Elegimos, elegimos, elegimos. ¿Es para decidir o se lo voy a poner de otra forma? Es para elegir. En esta vida siempre estamos eligiendo y tenemos que elegir. Hermanos, hay gente que dice, por ejemplo, cuando tienen que escoger a sus autoridades gubernamentales en el país, hay personas que dicen, yo no quiero elegir porque no quiero ser responsable. Bueno, esa fue su elección. Cuando dicen yo no quiero elegir, ya eligieron. Eligieron no elegir, pero ya hicieron una elección. Hermanos, para que una elección sea verdadera, para que una elección sea verdadera y genuina, hermanos, tiene que haber algo que se llama opción. Si no hay una opción, hermanos, entonces la elección no es verdadera. Si solo hay una persona, eso no es una elección. Es una elección cuando hay dos personas. Por ejemplo, cuando estamos eligiendo a nuestras autoridades de gobierno, hay opciones. Si no hay opciones, la elección no sería verdadera, no sería una elección, sería una imposición. Bueno, el Señor Jesús le va a dar la oportunidad a la gente que estuvo en el milenio, la gente que nació en el milenio, nunca ha hecho una elección por el Señor Jesús. No han elegido por el Señor porque nacieron y ya el diablo estaba atado. Entonces ellos no están eligiendo. Entonces Dios también a ellos les va a dar la oportunidad de elegir. Aquí va a estar el Señor Jesús y aquí va a estar Satanás, suelto por poco de tiempo, solo para probar. Miren, hermanos, qué interesante, porque el diablo va a engañar a algunas personas todavía en el milenio. Y uno dice, ¿cómo los va a engañar habiendo tenido a la persona del Señor Jesús, habiendo conocido al Señor en persona, teniendo una relación, habiéndole amado? Porque esa era la naturaleza de su corazón, pero Dios va a darle la oportunidad a la gente de que elija. Hermanos, siempre estamos eligiendo, siempre estamos tomando decisiones, siempre. Y hermanos, buscar al Señor es una elección. Usted elige si ama al Señor con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Esa es una elección.
o lo ama a medias. Esa es su elección. Pero sepa que toda elección tiene una consecuencia. Si elegimos por el Señor amarlo con todo el corazón, alma, mente y fuerzas, vamos a llegar a ser la esposa del Cordero. Si lo elegimos a medias, nos vamos a quedar a pasar la gran tribulación. ¿Se recuerdan cuando al Señor Jesús lo llevaron de Herodes a Pilatos y lo ponen al frente y le dan al pueblo a escoger entre Jesús y Barrabás? Y la gente escogió a Barrabás. Hermanos, la gente ha estado despreciando al Señor. La gente de este mundo ha hecho una elección en contra del Señor Jesús. Han elegido todo lo que no es el Señor Jesús. Y por eso el Señor Jesús les va a dar su bestia. Van a tener una bestia que van a adorar, porque esa fue su elección. Ellos ya lo están adorando desde ahora. Cuando la gente se levanta en contra de la palabra del Señor, en contra de los principios bíblicos, están eligiendo en contra del Señor Jesús. Están haciendo ya una elección. Y esa es la gente que entonces va a recibir a la bestia, va a recibir al anticristo, porque ellos ya hicieron una elección. Hermanos, siempre estamos eligiendo. Dios quiera que nosotros elijamos a partir de hoy por el Señor Jesucristo, amarlo con todo lo que el Señor nos pide. Hermanos, esa es la elección. Por eso es que ven que Satanás va a ser suelto al final, porque tienen que tener la oportunidad. Esa gente que nunca había elegido, tienen que elegir. Y todavía hay gente que va a ser engañada. Nos vamos entonces ahora al juicio del gran trono blanco. Y el juicio del gran trono blanco, hermanos, no es el tribunal de Cristo. Leamos, por favor, Apocalipsis 20 del 11 al 15. Dice, y vi un gran trono blanco. Perdón, con permiso. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ven que eso no sucedió en el tribunal de Cristo. Eso no pasa en el tribunal de Cristo, pero sí pasa en el juicio del gran trono blanco. Estamos viendo que son dos cosas diferentes. De nuevo dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, eso no pasa en el tribunal de Cristo, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Es que hay libros para todos. Para los cristianos, todos tenemos libros, hermanos. El libro de nuestra vida, el rollo del libro que estudiamos la semana pasada en el Tribunal de Cristo, también lo tiene la gente que no ha aceptado a Cristo. Todos venimos a esta vida con un plan. Todos los que somos cristianos y los que no son cristianos, los que somos creyentes y los que no son creyentes, todos tenemos un plan de parte de Dios. Todos. A nosotros nos abren el libro para cotejar si hemos cumplido. A ellos también le abren el libro de su vida para cotejarlo. Y aquí también se abre el libro de la vida, hermanos, para ver si sus nombres están escritos. Dice aquí, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros, los es en plural, fueron abiertos. Y otro, los libros de la vida de cada uno, pero hay otro, ese está en singular, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Ahí también se va a abrir este libro, hermanos, para ellos, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Hermanos, a nosotros los cristianos nos anotan lo que hablamos, lo estudiamos la semana pasada, todo lo que hacemos nos lo anotan, y también le pasa a la gente no cristiana. Los libros están para creyente y no creyente, hermanos. Todos venimos a esta vida con un plan, creyentes o no creyentes. Entonces ahí también se abren los libros. Por eso es que la gente se confunde con el juicio del gran trono blanco y el tribunal de Cristo, pero allá vimos los términos, tribunal de Cristo, y aquí es el juicio del gran trono blanco. Así es que dice, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte, note bien, y la muerte y el Hades, que es el infierno, entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron, o sea, el mar dio a sus muertos,
Dice, la muerte y el Hades entregaron dice, entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno de nuevo según sus obras. Miren, según sus obras. Siempre dice que fueron juzgados. Aquí dice según sus obras y aquí dice según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Este es otro lugar y tiene que ser más grande, hermanos, para que el infierno, el Hades es el infierno, para que el infierno entre en el lago de fuego, entonces tiene que ser un lugar más grande. Dice, esta es la muerte segunda. Y dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Van a volver a revisar, hermanos, el libro de nuevo, pero ya no para que se queden en el infierno o Hades, no, es para que se vaya al lago de fuego. Este es el juicio del gran trono blanco. Hermanos, como es un juicio, es semejante al tribunal de Cristo, es semejante. Por eso mucha gente lo confunde, pero vemos que son dos eventos diferentes. En el tribunal de Cristo, ahí lo que se hace es que se juzga a los creyentes, a los cristianos, según lo que hicieron, pero para medir su crecimiento espiritual, para saber qué galardón le corresponde. Aquí no, hermanos, aquí no hay ningún galardón. Aquí lo que está diciendo es, se abre y se juzga a la gente de acuerdo a sus obras en esta tierra, pero también se abre el libro de la vida, y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida, dice, fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, esto es ya casi para finalizar, y a partir de aquí empieza la edad perfecta. Así es que nosotros podemos entender, hermanos, estos son los eventos que están por pasar. Quiero que sepan algo. Me tomé un poquito de tiempo en hablarles acerca del libro de la vida, por si me está escuchando alguien que todavía no ha recibido al Señor Jesús en su corazón, quiero que le ponga atención a este tema, por favor. Y para todos los demás que ya tenemos a Jesús, es necesario que reafirmemos este conocimiento. Nuestros nombres, hermanos, están escritos en el libro de la vida. Vean lo que dice, por favor, Filipenses 4 del 1 al 3. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Hermanos, Pablo nos está exhortando que nosotros debemos estar firmes. Quiere decir, hermanos, si hemos elegido al Señor Jesús, mantengámonos eligiendo a diario, mantengámonos eligiendo cada momento de nuestra vida, firmes, inamovibles, no retrocedamos, no nos apartemos de este camino angosto que nos lleva a la vida eterna. Está diciendo, sigan firmes en su elección, ya falta poco para que el Señor venga por su iglesia, ya falta poco para el arrebatamiento, sigan firmes. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos. Note, cuyos nombres están en el libro de la vida. Hermanos, sí existe tal cosa como un libro de la vida. Cuando yo le digo, Señor Jesús, ven a mi corazón y sálvame, Señor, ese momento se escribe mi nombre en el libro de la vida, el libro donde está la salvación. Claramente se lo está diciendo Pablo a los filipenses, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Así es que si nosotros ya tenemos nuestro nombre en el libro de la vida, gloria al Señor. Y si alguien me está viendo que todavía no ha recibido al Señor Jesús en su corazón, no se tarde. Este es el tiempo de la gracia, este es un paréntesis, este es el periodo en el cual nosotros podemos pedirle al Señor, Señor, ven a mi corazón, ven a mi corazón, ven a mi corazón y sálvame, Señor. Eso es lo que podemos hacer. Pero ven que cada vez no, que cuando decimos Jesús, ven a mi corazón, ese momento se escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Hay personas, hermanos, que no están, véalo bien, hay personas que no están escritos en el libro de la vida, que nunca aceptaron a Cristo, nunca le dieron su vida al Señor. Esos nombres no se escribieron nunca en el libro de la vida.
Lea por favor lo que dice Apocalipsis 13:8. Y la adoraron. ¿A quién? A la bestia, se lo puse entre corchetes. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Esta gente, hermanos, ¿por qué adoró al diablo? Porque sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Un consejo, hermanos, en esta vida nosotros vamos a ser vituperados, vamos a ser humillados, vamos a ser avergonzados por el mundo. ¿Saben por qué el mundo nos hace eso? Porque el mundo blasfema el nombre del Señor y se burla del nombre del Señor y hacen sus shows donde ofenden al Señor Jesucristo con sus blasfemias y y sus representaciones. Eso es porque sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Y este es el consejo, hermanos, si conocemos a alguien que blasfema el nombre del Señor, oremos pidiéndole al Señor misericordia. Oremos pidiendo que descienda sobre ellos un espíritu de arrepentimiento, un espíritu de convicción de pecado. Ellos ahora se burlan y no saben que el castigo que les viene es un castigo eterno. En el lago de fuego se van a lamentar, en el lago de fuego van a llorar, porque aquí en la tierra tuvieron la oportunidad de haber cambiado su destino eterno si hubieran recibido al Señor Jesús en el corazón, pero no lo hicieron. Entonces esa gente está adorando al anticristo, está adorando al diablo porque su nombre no está escrito en el libro de la vida. Por eso es que hacen esas cosas. No tienen temor del Señor porque le han dado la espalda a Dios, le han dado la espalda al Señor Jesucristo, han menospreciado su sacrificio en la cruz del Calvario. De nuevo dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Leamos Apocalipsis 17:8, dice, la bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Ahí se van a asombrar porque se darán cuenta que fueron engañados por el diablo. Ellos se van a asombrar, pero sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Hermanos amados, todavía tenemos nosotros el tiempo para orar por nuestros familiares que no conocen al Señor, por nuestros amigos, por nuestros compañeros de trabajo que todavía no le han entregado su vida, porque el castigo que viene es un castigo que ni siquiera entendemos ahora. No comprendemos cómo será eso de vivir por toda la eternidad. No es un poco de tiempo, es por toda la eternidad. Así es que nosotros no nos llenemos de enojo con la gente que nos vitupera o nos humilla, sino todo lo contrario. Tengamos la misma compasión que tiene el Señor, porque Dios también a ellos los ama. Por eso les está dando tiempo para que se arrepientan. Estamos en el periodo de la gracia, donde ellos pueden cambiar su destino eterno si se humillan y reciben a Jesús en su corazón. Este tema es importantísimo, hermanos, que lo estudiemos. Yo necesito que me pongan atención y yo espero con la ayuda del Señor poderlo explicar. Hermanos, esta es la pregunta del millón. Hay predicadores famosos que dicen todo lo contrario a lo que vamos a estudiar en este momento. ¿Se puede borrar un nombre del libro de la vida? Yo sé, hermanos, que hay un pasaje que dice que los dones de Dios son irrevocables. Es cierto, hermanos. Y que dice que la salvación es un don de Dios. Entonces, si un don de Dios es irrevocable, con permiso, si los dones de Dios son irrevocables y la salvación es un don, sería irrevocable. Y es cierto, hermano, los dones de Dios son irrevocables. Se los voy a decir de otra manera como puedo explicarme mejor. Yo le diría, la salvación no se pierde. El que se pierde es uno, que ha sido salvo. Por favor, leamos estos pasajes bíblicos y lo vamos a comprender a la luz de la palabra. Éxodo 32, 31 al 33. Este es el pasaje, hermanos, que Moisés intercede a favor del pueblo después de que el pueblo había adorado al becerro de oro en el monte Sinaí. Entonces viene Moisés como un sacerdote a orar, a interceder a favor del pueblo. Vean cómo ora Moisés. Y dice así. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, Moisés le habla al Señor, te ruego
pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Ahí está hablando del becerro. Mire lo que le ofrece. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, ¿qué es eso de raer? Hermano, la palabra raer significa borrar. Usted lo puede buscar en el diccionario, la concordancia de Strong, o búsquelo en el diccionario de la Real Academia Española y sabe que raer significa borrar. De nuevo dice, que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a ese raeré yo o borraré yo de mi libro. Este, hermanos, es el libro de la vida. ¿Qué está diciendo Moisés? Moisés le dice, Señor, perdónalos. Miren qué amor el de Moisés. Y le dice, te cambio mi salvación a favor de esta gente y sálvalos a ellos. Y el Señor le dijo, no, al que pecare contra mí, a ese borraré yo. Moisés le dice, bórrame, Señor, y sálvalos a ellos. Y el Señor le dice, no, al que pecare contra mí. Hermanos, esto es algo que tal vez si usted no ha estado en una situación de este tipo, le es un poquito difícil de comprender. Yo le voy a hacer un paréntesis y le cuento un testimonio breve. Algunos saben que mi segundo hijo nació con bastantes problemas y grandes dificultades. Quiero que sepa que en 3 ocasiones, orando en la iglesia, en el altar, yo le dije al Señor, Señor, te cambio mi salvación a cambio de la salud de mi hijo. Yo también le dije alguna vez, Señor, sana a mi hijo y mándame al infierno. Yo deseo que mi hijo sea salvo. Hermanos, lo dije con todo mi corazón, por el amor que le tengo a mi hijo. Por eso es que yo puedo entender a Moisés. Moisés, como un padre espiritual, está intercediendo a favor. Gracias a Dios, Dios no hace esos cambios, porque hermanos, yo ni sé lo que estaba pidiendo, ni sé cómo es ahí. Pero quiero que sepan que en mi desesperación por la salud de mi hijo, yo hice esa clase de oración diciéndole, Señor, sana a mi hijo y mándame a mí al infierno. No importa que yo esté por toda la eternidad, como le digo, ni me imagino que estaba pidiendo. Seguramente era una locura y gracias a Dios, Dios no hace tratos así. Le continúo la historia. Cuando Dios no me respondió esa oración, le dije entonces al revés, Señor, dame a mí su enfermedad y dale a mi hijo mi salud. Señor, haz ese cambio conmigo, por favor, por favor, por favor. Y el Señor tampoco no lo hizo. Solo cierro paréntesis para contarle cuánto amor tenía Moisés por su pueblo, que está negociando y diciéndole, Señor, bórrame de tu libro con tal de que esta gente sea salva y perdónalos a ellos, porque Moisés sabía que la paga del pecado es muerte, sabía que ellos iban a morir, no solo físicamente, porque algún día vamos a morir físicamente, no, espiritualmente, e iban a estar alejados del Señor. Por eso él está haciendo esta negociación. Pero el Señor le contesta en el versículo 33, al que pecare contra mí, a este borraré yo de mi libro. Hermanos, sí se puede borrar, de acuerdo a lo que estamos leyendo ahora. Pero si usted no me cree, porque es un poco difícil y nos han enseñado de manera diferente por años, entonces quiero que lea este otro pasaje. Salmo 69 del 24 al 28. Dice, derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Aquí el salmista está orando pidiendo justicia por el adversario. Por favor, presten atención al versículo 28. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Otra vez la palabra raídos sería borrados. El salmista sabía que eso se podía, por eso le está diciendo, sean borrados del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Todos estos que te blasfeman, todos estos, el salmista está diciendo, sean borrados del libro. O sea, se dan cuenta, de acuerdo a este otro pasaje, sí se puede borrar un nombre del libro de la vida. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos guardar nuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, si no se puede borrar, ¿para qué la guardo? Si no se puede borrar.
No, porque se puede borrar es que yo debo guardarla con temor y temblor. Eso es lo que estamos estudiando, eso es lo que estamos leyendo aquí. Una más. De nuevo la pregunta, si se puede borrar. Apocalipsis 3:5 es la cita más explícita que yo puedo encontrar. Dice aquí, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. El que venciere. Y el que no. Entonces dice aquí, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Si vence, será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré. Aquí dice la palabra borrar, no dice raer, mire, por si usted no lo había visto. Y no borraré. Moisés dice del libro que has escrito, y uno dice, bueno, pero ¿cómo hay más libros, hermano? No, no, mire lo que dice aquí. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Hermanos amados, aquí está claro. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Eso lo está diciendo el Señor. Al que venciere. Y si no vence, y si no vence. Entonces no lo visten de vestiduras blancas y si borran su nombre del libro de la vida. Eso es lo que estamos viendo, hermanos. Por eso se dan cuenta, tenemos que ser vencedores. Por eso decimos en el arrebatamiento se van los cristianos vencedores. ¿Qué es un vencedor? No es una persona perfecta, hermanos. No es una persona que no comete pecado. Porque si cometemos pecado, dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Hermanos, si pecamos, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, entonces ya vencimos, porque nos arrepentimos. Cumplimos con la palabra de Dios. Si pecamos y nos arrepentimos, estamos cumpliendo con la palabra de Dios. ¿Con qué parte de la palabra? Con 1 Juan 1:9, con Proverbios 28:13. El que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Se dan cuenta que ser un vencedor no significa ser perfecto, nunca peca, nunca se cae. No, no. Si el pecado, hermanos amados, no está en caerse, el pecado está en quedarse tirados, porque tenemos la sangre de Jesús, tenemos el nombre del Señor y tenemos su Santo Espíritu. No debemos quedarnos postrados, tirados en medio del pecado. Pecamos y nos caemos y nos levantamos. Siete veces cae el justo y 7 veces se levantará, dice el Señor. Así es que, hermanos, ser un vencedor no significa ser un perfecto que nunca peca. No, significa que es una persona que reconoce sus faltas y clama la sangre de Jesús y eso nos limpia de todo pecado, nos limpia de toda maldad y eso nos hace vencedores. Un vencedor es el que echa mano del nombre de Jesús, echa mano de la sangre del Señor, echa mano del Espíritu Santo. Entonces podemos avanzar. Aquí de nuevo les leo, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre de mi Padre y delante de sus ángeles. Así es que, hermanos, sí debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. No seamos descuidados, no estemos viviendo una doble vida, no estemos haciendo cosas en oculto pensando que nadie nos ve, porque tal vez nadie nos pueda ver, pero el ojo del Señor está abierto y puede ver todas las cosas que nosotros hacemos, sean buenas o sean malas. Y todas las están escribiendo en un libro, buenas o malas. Y el día que estemos en la presencia del Señor, en el tribunal de Cristo, se van a abrir los libros de las cosas buenas y las cosas malas. Más nos vale arrepentirnos de las malas para que sean borradas aquí las malas y en el libro de la vida solo hayan cosas buenas. ¿Cómo se borran las cosas malas? Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, ahí borran las cosas malas. Pero si no nos arrepentimos, ahora les quiero contar cómo se pierde la salvación. Hermanos, la salvación no es que se pierda ahorita en la noche la tengo, mañana en la mañana ya no la tengo, luego más tarde sí la tengo. No, hermanos, no es así, digamos, con esa sensibilidad, si le puedo utilizar este término. La salvación se pierde cuando yo voluntariamente le doy la espalda al Señor, cuando yo me aparto de sus caminos, cuando yo voluntariamente estoy viviendo una doble vida, cuando yo voluntariamente estoy viviendo de manera hipócrita, digamos que estoy viviendo en adulterio, estoy apartado del Señor, entonces, hermano, la salvación sí se pierde. No es una cosa que ahorita la tengo, mañana no, después sí, no, no. Es algo, es una decisión, como todo,
Es una decisión de ya no continuar caminando con el Señor. Si alguien me está escuchando y alguna vez se apartó de los caminos del Señor, hoy es el día para que pueda volver. Porque si está apartado, cuando el Señor venga, apartado se va a quedar. Así es que este es el momento donde nosotros deberíamos de buscar a Dios. El libro de las obras que se van a abrir, porque solo les quería hablar aquí acerca de la salvación, pero también se van a abrir el libro de las obras. Todavía estamos estudiando el juicio del gran trono blanco, hermanos, y ahí también van a ver las obras malas. Lea por favor conmigo Éxodo 17 del 8 al 16. Dice, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec mañana. Perdón, sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como dijo Moisés peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro, y así hubo firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Versículo 14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. ¿Qué esto? Lo que hizo Amalec. Y di a Josué que raeré, eso es borrar, miren, raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Amalec había hecho algo malo en contra del pueblo del Señor, y eso también lo escribieron en un libro, solo para comprobarles que tanto los creyentes como no creyentes, los cristianos como los no cristianos, tienen un libro donde anotan sus obras. 15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono, mire, contra el trono, no fue contra los hijos de Israel, contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalec, perdón, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Pero vemos que también a la gente que no conoce al Señor se lo escriben en un libro, hermanos. ¿Qué se juzga en el gran trono blanco? Esto es importante. Por favor, leamos Lucas 12:2. Dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Hermanos, todas las cosas que se hacen en oculto, un día van a salir a la luz. Las cosas que se hacen a escondidas, un día se van a saber. Romanos 2:16. Y en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hermanos, ¿qué se va a juzgar? Todas las cosas que se han hecho en secreto. La gente que ha hecho cosas en lo oculto, todo eso va a salir a la luz en el juicio del gran trono blanco. El día del juicio, que es así como se le ha dicho, vean lo que dice aquí en Hechos 17 del 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hermanos, en el tiempo de la gracia, dice el Señor, está pasando por alto los tiempos de la ignorancia. Ahora manda que todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Ese es el día del juicio, con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hermanos, va a haber un día en el que todo va a ser juzgado. Nosotros por eso debemos juzgarnos a nosotros mismos a diario, porque si nos juzgamos y nos arrepentimos, nosotros no vamos a estar en este día del juicio, porque nosotros ya habremos recibido nuestra recompensa en el tribunal de Cristo. Siempre hablando del día del juicio, del gran trono blanco, lean por favor lo que dice 2 de Tesalonicenses 1 del 3 al 10. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia
y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, note, dignos de la nueva Jerusalén, la estatura del varón perfecto, por el cual asimismo padecéis. Ven, hermanos, que el Señor dijo, en esta vida tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Dice en el versículo 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Hoy la gente que nos vitupera, hoy la gente que se burla de nosotros, hoy la gente que nos maldice, hoy la gente que se aprovecha, hoy la gente que nos humilla, dice la Biblia, hoy ellos nos están atribulando. Sí, pero ellos un día van a ser atribulados también. Y eso no debería provocarnos gozo, hermanos, si ellos van a ser atribulados. Debería provocarnos amor y pedir por misericordia, hermanos, aunque nos estén haciendo mal. El Señor dijo, no paguen mal por mal. Si les dan en una mejilla, debemos ofrecer la otra. Así es que en el 7 dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. O sea, un día vamos a tener reposo. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Miren, eterna perdición. Eso es por siempre, hermanos. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Noten aquí, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Hermanos, esto es en el día del juicio. En el día del juicio, los que nos atribularon, dice, serán atribulados y nosotros vamos a tener reposo, hermanos, en el día del juicio. Leamos siempre en el día del juicio Hebreos 9:27. Noten, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Hermanos, con esta escritura, el Señor nos dice que no existe tal cosa como reencarnación. La reencarnación no es bíblica, eso no aparece en la Biblia. Eso de que la gente muere y luego regresa en un animal y luego regresa en otro ser, etcétera, etcétera, y tiene muchas vidas, va y viene, porque en cada vida está creciendo, en cada vida se está perfeccionando. Eso no es cierto, ese es un engaño del diablo. Esto lo escribió el apóstol Pablo a su pueblo, a los hebreos, a los judíos les está diciendo, no hay tal cosa como la reencarnación, no existe. Es que si existiera la reencarnación, entonces no existe el día del juicio final, porque nunca se terminaría, hermanos, porque siempre están reencarnando, reencarnando. Eso no es cierto, eso es un engaño del diablo, hermanos. Aquí dice, y de la manera que está establecido para los hombres, para los seres humanos, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Recuerdan que en Apocalipsis se menciona que vienen dos testigos, hermanos. Hay dos testigos que vienen y los matan en la gran tribulación. Ellos vienen a testificar del Señor Jesús y mueren. Uno de ellos es Enoc y el otro es Elías. Enoc y Elías son los dos testigos que vienen a predicar y los matan. Es que dice, y está establecidos para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Recuerden que Enoc fue arrebatado, hermanos. Elías también fue arrebatado, hermanos. Ellos no han muerto. Y esta escritura de Hebreos 9:27 se tiene que cumplir aún para ellos. Qué especial es el Señor, miren. Por eso ellos van a venir y los van a matar para que se cumpla la escritura. Todos tienen que morir, dice, una sola vez. Ellos no han muerto. Entonces aquí dice, y después de esto el juicio. Así es que vemos, hermanos, segunda de Pedro 3 del 1 al 7. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento,
para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero, mire lo que dice, que en los postreros días, eso es ahora, hermanos, ya estamos en los postreros días, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Ay, sí, ¿dónde está la venida del Señor? Desde mi abuelita que decía que iba a venir y se murió mi abuelita y nunca vino el Señor. Se están burlando. Entonces dicen el 4, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. Eso es lo que ellos dicen. Dicen el 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y que por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Noten aquí, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Impío significa que no tiene piedad, impío significa que no tiene a Jesús en su corazón. Por eso cuando decimos impíos estamos hablando de los no creyentes. No es una palabra grosera, es una palabra bíblica que significa que no tienen al Señor Jesús en su corazón. De nuevo en el 7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, la palabra de Dios, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hermanos, hemos finalizado con este segundo tema de los otros eventos que están por suceder. Los quiero invitar a orar y si alguien me está viendo y se apartó de los caminos del Señor, lo voy a invitar a reconciliarse. Y si alguien está viendo este estudio y nunca le ha entregado su vida al Señor, lo voy a invitar también para que lo reciba. Y si ustedes me quieren acompañar en esta oración, la podemos hacer. La Biblia dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Hermanos, el único que nos puede salvar es el Señor Jesucristo. No hay iglesia que nos pueda salvar. Si existiera alguna iglesia, si existiera alguna religión que nos pudiera salvar, por gusto vino el Señor Jesús a ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Porque no hay nada que nos pueda salvar, no hay persona que nos pueda salvar, no hay líder religioso que nos pueda salvar. Es que necesitamos al Señor Jesús en nuestro corazón. Recuerdo que en el momento de morir, el Señor Jesús estaba con unos ladrones y uno de ellos le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Siempre que pienso en este hombre, digo, este hombre no levantó la mano, no se arrodilló, no asistió a ninguna iglesia, pero cumplió con lo que la Biblia dice, el que cree en su corazón y lo confiesa con su boca. Y él creyó en su corazón y lo confesó con su boca cuando le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en el reino de tus cielos. Y el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Así es que ahí donde están, yo los invito a orar. Número uno, le vamos a pedir al Señor que venga a nuestro corazón. Y luego para alguien que se quiera reconciliar. Oremos, hermanos. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y me arrepiento. Y te pido perdón por todos mis pecados, transgresiones, iniquidades y ofensas. Perdóname, Señor Jesús, límpiame de todo mal. Yo confieso que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios, que moriste en una cruz por mis pecados, pero resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra de tu Padre. Ven a mi corazón y sálvame. Te amo, Jesús. Ven a mi corazón y toma el control de mi vida. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús, y gracias por salvarme. Amén. Y ahora si alguien se quiere reconciliar, quiero que haga esta oración. Quiero que le diga con su voz, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador
y te pido perdón porque un día caminé contigo y me aparté y me fui al mundo y he hecho cosas pecaminosas, pero hoy he entendido que me estás dando la oportunidad de volver a ti. Hoy te pido que me perdones y que vengas a mi corazón. Yo te pido, Señor, que me recibas como el Padre al Hijo pródigo que volvió después de haber perdido todo lo que su Padre le había dado. Y yo también he perdido todo lo que me diste, pero hoy vengo en arrepentimiento, hoy vengo con lloro, hoy vengo con súplica, Señor, a decirte, Señor, recíbeme, recíbeme una vez más, Señor, pero esta vez no me dejes ir. Átame a la cruz de tal manera, Señor, que yo nunca me aparte. Nunca más quiero volver a estar lejos de ti, Señor. Nunca más quiero volver a sentir, Señor, este vacío que he sentido todo este tiempo que he estado alejado de ti. Señor, por dentro he estado enfermo. Por dentro, Señor Jesús, he estado débil, pero yo te pido, Señor, que me recibas de nuevo. Te amo y te doy gracias por darme una segunda oportunidad de volver a ti, Señor. Te amo, Señor, y te necesito, Jesús, te necesito, Señor, te necesito. Y gracias por el privilegio de caminar contigo. Ayúdame, Señor, a aprovechar el tiempo que me queda. Ayúdame a recuperar el tiempo que he perdido. Padre Santo, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amados hermanos, hemos terminado el estudio. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo, hermanos.